En este vídeo vamos a ver el nuevo cuadro de diálogo en GPSAS Pro, donde se ven los datos del trabajo que estés haciendo, así como un gráfico representativo del vertido o dragado. Veámoslo fuera de AutoCAD, arrancando el programa GPSAS Pro directamente, que creo es como hay que trabajar siempre. Vemos ya de principio que arranca el programa y también se visualiza el cuadro de diálogo nuevo en el que aparecen todos los datos referentes al vertido o dragado que estés haciendo. Celda destino, número de vertido, hora, fecha, coordenadas y sobre todo el error que estás cometiendo tanto en orientación del barco como en distancia con respecto del centro de la celda destino al centro de la cántara o pluma de la grúa. Este cuadro lo puedes cerrar pinchando en la cruz o abrir desde el menú Datos, Datos de navegación. Abrimos el dibujo de nuestro trabajo, donde ya tenemos definidas unas celdas de vertido del tamaño de la cántara del gánguil que estamos usando. Y como ya lo tengo todo configurado, pulso el icono Play, Iniciar comunicación, con el botón derecho del ratón para que me pregunte el fichero de emulación que voy a usar para esta demo. Y veo cómo aparece el barco configurado moviéndose hacia las celdas, y en la nueva ventana de datos de navegación observo cómo los datos van variando según el movimiento del gánguil. Y si miro el gráfico de esta ventana, lo puedo hacer más grande o más pequeño, según desee. Y además puedo hacer zoom en él, disminuyendo o aumentándolo para que se vea el movimiento del barco. En este gráfico, la celda destino siempre estará en el centro, y la cántara o grúa del barco se irá moviendo según la posición del mismo. Ahora, simplemente, debo de maniobrar el barco para que el centro de la cántara se ajuste al centro de la celda destino. Y conforme me vaya acercando al centro de la celda, los colores de la cántara, que está en movimiento, variarán para indicarme cuán cerca y orientado estoy, lo cual es configurable. Estos valores de error de distancia y orientación los puedo ir viendo también numéricamente en el cuadro de datos de navegación, y serán muy útiles para ayudar a realizar correctamente el vertido. Así pues, cuando el centro de la cántara esté en el centro de la celda destino, más o menos, haré el vertido, y si lo deseo, lo que hacen algunos clientes es hacer una captura de la pantalla de datos del vertido realizado, que en nuestro caso incluirá un gráfico representativo de cómo de preciso ha sido gracias a los errores de distancia y orientación que allí aparecen. Todo esto es igual en AutoCAD, con el añadido que podemos estar viendo el movimiento del barco en el mismo dibujo, además de en el programa. La única variación es que el acceso a las opciones de comunicación y selección de celdas, así como al zoom del gráfico de la ventana de datos de navegación, son flotantes mientras haya comunicación, ya que así lo obliga el sistema de programación de AutoCAD. Este ha sido un ejemplo rápido y práctico de lo útil que es este nuevo cuadro de diálogo de los datos de navegación de vertido o dragado. Y ahora vamos a ver de una forma somera la organización de los mismos, ya que el cuadro de los datos a visualizar se puede configurar tanto en el tipo de datos que queremos ver como en el color, grosor, tamaño del texto, unidades a usar, decimales y hasta el tamaño de las 3 columnas de la tabla que se visualiza con sus colores y tipos de líneas. Como puedes ver, el tamaño del texto determina el tamaño de las celdas de la tabla y puedes separar los distintos grupos de datos para verlos más ordenados o no, según desees ver más o menos información. Y al respecto del gráfico es importante saber que es en esta configuración donde debes de poner los datos del largo y ancho de la cántara que deseas ver y que también se pueden configurar colores, grosores y los valores en los cuales el color de la cántara varía según la orientación y la distancia al punto central de la celda destino.